Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de las conversaciones que se han desarrollado en torno al pacto fiscal y a los esfuerzos que está haciendo el gobierno también por tratar de llegar a ciertos puntos en común, a ciertos mínimos con los distintos partidos políticos a través de una serie de reuniones. Ayer se retomaron las conversaciones precisamente. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el representante en esta instancia del Partido Demócratas, Fuad Chahín. Gracias por el contacto, Fuad, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gusto saludarte. Bueno, se han ido abordando en distintas reuniones. El jueves pasado hubo una, ayer otra reunión también, los temas que componen este pacto fiscal y la propuesta que está haciendo el gobierno. ¿Qué temas en específico, Fuad, se han abordado en esta reunión, en la de ayer? Sí, lo primero es que, tal como lo dijo el ministro, no le podemos llamar pacto mientras no haya un acuerdo. Un pacto es un acuerdo, aquí hay una propuesta que ha hecho el gobierno, que nosotros además hemos ligado el pacto fiscal a un pacto por el crecimiento y un pacto por la transparencia. Creemos que son muy importantes. Necesitamos que se utilicen bien los recursos públicos desde el punto de vista de la transparencia y la pertinencia. Necesitamos nosotros volver a crecer, porque no solo la única manera de recaudar lo necesario, sino que porque es muy importante poder tener dinamismo en nuestra economía, tener empleo, tener inversión y, por cierto, recaudar para poder financiar adecuadas políticas sociales. Lo que estamos abordando en esta primera etapa es lo que hemos denominado la agenda pro crecimiento, que tiene 6 ejes. El primero de estos ejes recién el que estamos conociendo, que tiene que ver con cómo agilizamos, ¿no es cierto?, los permisos para el desarrollo de inversiones en nuestro país. Hoy día quien invierte, quien quiere desarrollar una actividad productiva, quien quiere actuar en la economía legal, tiene que pasar por una verdadera tortura china, por un verdadero calvario que tiene que ver con la enorme cantidad de permisos, autorizaciones, del cual depende cualquier tipo de actividad, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Y hay nuevos críticos en materia ambiental, hay nuevos críticos en materia de concesiones marítimas, hay nuevos críticos en materia de monumentos nacionales, donde en algunos casos hay una cola muy larga o el tiempo de demora es excesiva o la enorme cantidad de trámites también hace que esto sea muy dificultoso. ¿Y a quién perjudica? Particularmente a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a quienes no tienen espalda económica para poder estar 4 o 5 años, ¿no es cierto?, o más, pagando estudios, informes, ¿no es cierto?, para poder desarrollar determinadas actividades. Sí. Y por eso creemos que es importante esta medida, que lo que busca, tiene como objetivo acortar en 1/3 al menos los plazos para los permisos por parte del Estado. Exacto, lo que muchos definen como la permisología, que es un tema bien clave. Ayer el ministro Marcel exponía precisamente sobre estos temas. ¿Están bien enfocadas las medidas que se están proponiendo, que se están barajando, digamos, que tienen que ver fundamentalmente con modificar la ley de base de medio ambiente, entre otros aspectos relacionados a trámites regulatorios y permisos? En general sí, yo creo que hay que empoderar más a las regiones para poder tomar decisiones. También creo que es importante que las decisiones tengan un componente técnico relevante. Por ejemplo, en materia ambiental está bien orientado que sea la autoridad técnica la que tenga la última palabra en lugar del Consejo de Ministros, que es un órgano eminentemente político, ¿no? Sí. Se elimina. Hubo buenas razones para decir, bueno, entonces démosle un carácter colegiado a esa autoridad técnica, que no sea una sola persona. Entonces, ¿cómo logramos compatibilizar el que tenga la última palabra en el trámite administrativo de las autorizaciones ambientales, ¿no es cierto?, para obtener la resolución de calificación ambiental, sea un órgano técnico y no político, pero que además sea colegiado? Bueno, eso efectivamente es algo que se planteó ayer y que esperamos que por distintas fuerzas políticas y técnicos que estaban ahí representados, bueno, que ojalá el gobierno lo recoja. Pero además nosotros planteamos con mucha fuerza que hay que abordar 2 cosas. Uno, el tema de la certeza. Lo que ocurre es que muchas veces, después de este enorme trámite, se obtiene una autorización, pero en cualquier momento te lo pueden impugnar, ¿ya? No te da ninguna certeza. Hay un conjunto de proyectos que tienen todas las autorizaciones y que luego, ¿no es cierto?, son anulados, son impugnados, no se genera efectivamente una estabilidad de esa autorización. Y por lo tanto, después de todo este trámite, quien quiere invertir, después no sabe si esa autorización realmente le va a servir, o cuando esté a mitad de proyecto, igual le pueden impugnar y de alguna forma, ¿no es cierto?, o anular, o invalidar, o revocar esa autorización. Eso nos parece a nosotros que hay que darle mayor certeza a una autorización cuando ya
ha logrado obtenerse. Y además, ¿no es cierto?, hay un conjunto de principios que hoy ya están en nuestra legislación que son muy bonitos: eficacia, eficiencia, celeridad, ¿no es cierto?, tanto la ley de base de la administración del Estado como la ley de procedimientos administrativos, pero cuyo incumplimiento no tiene ninguna sanción en la práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces un servicio que tiene que evaluar en 30 días o en 60 días se demora 2 años, o tiene que resolver un recurso en 30 días y se demora 6 meses. Y la verdad es que le sale gratis, ¿ya?, a ese servicio. Eso hay que fortalecer los servicios también para poder cumplirlo. Sí. Otra idea es poder tener también la posibilidad de tener algún tipo de auditoría externa. Bueno, la verdad es que lo importante es que los plazos se cumplan y que efectivamente el Estado se modernice, se agilice y no caer en esta burocracia que cansa, que aburre y que hace que muchos emprendedores, que muchas buenas ideas, que muchos buenos proyectos terminen quedando simplemente en el intento, porque la maraña de la burocracia pública lo frena. Y proyectos que demoran muchísimo tiempo además en comenzar en operaciones. Fuad, y respecto a esta idea de fortalecer o dejar concentrar en manos del SEA en particular y del director del SEA toda la tramitación, ¿eso implicaría también reforzar, me imagino, las dotaciones de los servicios para poder responder a una mayor responsabilidad, no? Bueno, por supuesto, hay que, y creo que es buena idea que, si es que va a ser el servicio de evaluación ambiental el que va a tener la última palabra en sede administrativa, recordemos que además luego están los recursos judiciales, los tribunales ambientales, claro, ¿no? Pero si va a ser el SEA, que me parece muy bien que el órgano técnico, surgió una idea bastante transversal, yo diría que desde el Partido Comunista hasta la UDI, de darle un carácter colegiado al servicio de evaluación ambiental, para que no sea una sola persona, ¿ya?, la que tenga todo el peso de tomar la decisión. A nivel regional, recordemos que participa, ¿no es cierto?, el Servicio de Evaluación Ambiental, la COEVA, que es un órgano colegiado donde están los servicios y la seremía, y por tanto tiene un carácter técnico-político, y luego, ¿no es cierto?, la última palabra la tendría el Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. De acuerdo. Y en eso creo que hay bastante consenso. La diferencia es que algunos creen que está bien que sea el Servicio de Evaluación Ambiental con un órgano unipersonal, es decir, la dirección del SEA, y otros creen, con buenas razones, ¿no es cierto?, en lo cual nosotros nos inclinamos a que sea un órgano técnico pero colegiado, de tal manera, ¿no es cierto?, que no sea una sola persona la que tenga la última palabra en la sede administrativa para poder decir si se aprueba o no un proyecto desde el punto de vista ambiental. Sí. Fuad, otro de los temas que se había planteado en su momento hablando de este tema de la permisología era también establecer para ciertos proyectos de determinadas características, de determinado tamaño, una suerte de permiso express que estuviera basado con una suerte de silencio positivo, ¿no?, en relación a los criterios con los cuales se pueden desarrollar estos proyectos, sobre todo los que son más pequeños o tienen menores efectos. ¿Es un tema que se ha hablado también en estas reuniones? Por supuesto, eso es lo que se ha denominado el principio de la proporcionalidad. Es decir, aquellos proyectos más pequeños que no tienen un gran impacto, evidentemente que tienen que someterse a trámites que sean diferenciados, que sean proporcionales desde el punto, y tener también un procedimiento express, ¿ya?, un procedimiento mucho más rápido, mucho más ágil, y donde efectivamente opere el silencio positivo. Hoy día no opera, está en la ley, pero no opera el silencio positivo, de tal manera que si es que no te responden a tiempo, se entienda aprobado el proyecto y que se pueda analizar. Creo que es muy importante el establecer claramente en la ley con sanciones, ¿no es cierto?, cuando esto se incumple el criterio de proporcionalidad. No se le puede exigir a un proyecto de gran envergadura, ¿no es cierto?, muchas veces los mismos permisos o someterlo a una tramitación prácticamente igual que proyectos mucho más sencillos que de alguna manera requieren una tramitación más ágil, más expedita y más sencilla. Bien. Fuad Chahín, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Yo creo que, por lo menos, en Demócrata vamos a seguir impulsando esto que nos parece fundamental para volver a crecer y volver a tener inversión en nuestro país. Gracias por el contacto. Gracias a Dios. Buenos días.